Gracias, doctora. A nuestro grupo nos tocó exponer sobre la fractura del coxis. Antes vamos a hablar un poco de esta fractura. Nos menciona de que es una lesión ósea que afecta la porción terminal de la columna vertebral, comúnmente provocada por caídas en posición sentada. Si bien sabemos que la coxis cumple funciones clave como la estabilidad pélvica y el soporte del suelo muscular, su fractura puede generar un dolor intenso, especialmente al sentarse o al realizar movimientos de transición. El diagnóstico se basa en la evaluación clínica y estudios radiográficos específicos. Ahora vamos a hablar sobre mi parte, que en sí la dividimos entre dos. Yo voy a hablar sobre las generalidades y la conformación con las caras. En la anatomía descriptiva, el coxis ya sabemos que está en el extremo caudal de la columna vertebral. Es un hueso impar y mediano en forma de triangular con el vértice inferior, conformado por 3 a 5 vértebras coxígeas, en sí mayormente 4. Ahora, entre su conformación vamos a encontrar a las caras. La cara anterior, que es cóncava, en sí está relacionada con el recto y sirve como inserción para el músculo pubococcígeo y el iliococcígeo, que estos son componentes del músculo elevador del ano. Ahora, en su cara posterior es convexa y rugosa, no tiene tanto detalle, por ende es subcutánea y palpable, y se dice que sirve como inserción para las fibras del glúteo mayor. Sus bordes laterales ya sabemos que son rugosos y que sirven de inserción para el ligamento sacrotuberoso y sacroespinoso. En su base solamente está articulada con el sacro mediante la articulación sacrococcígea, posteriormente mediante las astas del coxis y las astas del sacro. El vértice es libre y sirve de inserción para el ligamento anococcígeo y inserción del esfínter anal externo. Ahora, entre sus relaciones, vamos a ver anteriormente, va a estar relacionado con el recto y el tabique recto vaginal en la mujer. Posteriormente, solamente va a estar con la piel y tejido celular subcutáneo. Inferiormente, va a estar próximo al margen anal. Los músculos relacionados van a ser principalmente los músculos del suelo pélvico, que serían el pubococcígeo y el iliococcígeo, que son componentes del músculo elevador del ano. También va a estar incluido el músculo coccígeo. Entre sus músculos superficiales solamente vamos a ver el glúteo mayor y el esfínter anal externo. Ahora mi compañera Belén le va a explicar lo restante de la anatomía descriptiva. Gracias. Continuando con mi compañero, yo voy a hablar sobre los ligamentos relacionados, que son tres. Sacrotuberoso, que se inserta desde el sacro y el coxis hasta la tuberosidad isquiática. Sacroespinoso, que se inserta en el borde lateral del sacro y borde lateral del coxis hasta la espina ciática. Y el anococcígeo, que se inserta en el coxis hasta el borde posterior del ano. Ahora, irrigación y drenaje, que vamos a hablar de arterias, venas y linfáticos. Arterias son ramas de la arteria sacra media, la rama impar de la aorta, la arteria sacra lateral y la arteria rectal media. Ahora en venas tenemos al plexo venoso sacro y a la vértebra y al vertebral interno. En linfáticos va hacia los ganglios sacros e ilíacos internos. Ahora, inervación sería la del plexo coccígeo, que está formado por nervio coccígeo y ramas del cuarto y quinto nervio sacro, que inerva piel de la región anal posterior del ano y parte del suelo pélvico. Ahora, con consideraciones de la fractura del coxis, tenemos el mecanismo frecuente, que es una caída de sentada sobre una superficie dura o durante el parto. Dolor intenso por la tracción de los músculos elevadores del sacro, músculo coccígeo y glúteo mayor. Presenta hematomas subcutáneos por lesión de ramas vasculares locales. Yo voy a continuar con el cuadro clínico, voy a hablar sobre los síntomas.
Va a haber un dolor intenso y punzante en la región sacrococcígea, que será la parte baja de la espalda, justo por encima del ano. Esto aumenta al sentarse en superficies duras, también al levantarse de una silla o estar de pie por un tiempo prolongado. Va a empeorar al inclinarse hacia atrás o al realizar esfuerzos como toser y estornudar. También al subir escaleras o caminar rápido. Esto también va a presentar molestias durante la defecación y dolor durante las relaciones sexuales en caso de las mujeres, y esto se le denomina dispareunia. Este dolor puede irradiarse en los glúteos, periné y región lumbar baja. Ese dolor también va a dificultar al momento de dormir en ciertas posiciones, sobre todo boca arriba. Hola, buenas tardes. Hoy yo voy a hablar de lo que vienen siendo los síntomas. Los síntomas vienen siendo el dolor intenso que referimos en el área de la pelvis, generalmente en el hueso coxal. Podemos ver hinchazón, moretones en esta área. Como dijo mi compañera, podemos presentar dolores al defecar, también al tener relaciones sexuales cuando se es una mujer, y generalmente le pasa a la gente que sufre caídas. Para tratar esta fractura en el hueso coxal hay que ir a un ortopedista o a un traumatólogo. El dolor se va haciendo de agudo a sordo, un dolor que va aumentando a medida que no se trata. Generalmente hay que diagnosticarlo rápido y hay que tratarlo para no sufrir más dolor. Por último, voy a hablar de lo que es el tratamiento. En este caso, en el caso de lo que es una fractura de coxis, el tratamiento suele ser principalmente conservador. ¿Esto qué quiere decir? Que se trata de tratar más que todo lo que son los síntomas y no así en el caso de un tratamiento, digamos, que no sea conservador, por ejemplo, una cirugía. En este caso, vamos a optar primeramente por reposo relativo, es decir, evitar actividades que aumenten el dolor. Estas podrían ser, por ejemplo, estar sentado mucho tiempo, montar a la bicicleta, correr o realizar algún otro tipo de esfuerzos. Por otro lado, están lo que son los medicamentos. En este caso vamos a optar por lo que son analgésicos y antiinflamatorios no esteroideos, es decir, de la familia de los AINES, como por ejemplo el ibuprofeno, el naproxeno o el paracetamol. Así también podemos optar por lo que son medidas físicas. En este caso, hielo local en las primeras 48 horas, que nos va a ayudar a reducir tanto la inflamación como el dolor. Y también calor local, que nos va a ayudar a relajar la zona, esto después de las 48 primeras horas. Por otro lado, están también lo que son las almohadas especiales. En este caso, es el uso de cojines que tienen forma como de dona o con una abertura posterior para que el paciente pueda sentarse, disminuyendo la presión sobre el coxis y por lo tanto también el dolor. Por otro lado, podemos mencionar también lo que es la higiene intestinal. Esto se trata de consumir abundante líquido y alimentos ricos en fibra o ablandadores de heces para evitar el esfuerzo doloroso al defecar en este coxis, ¿no?, que está fracturado. Así también está lo que es la fisioterapia, que se va a tratar de técnicas de relajación muscular del suelo pélvico, masajes y ejercicios de movilidad en base a lo que es la tolerancia del paciente. En cuanto a la evolución, podemos mencionar que este dolor, digamos, de la fractura de coxis suele mejorar en unas cuantas semanas. Sin embargo, en algunos pacientes en las que es un poco más grave, puede tardar de 2 a 3 meses. También que el reposo absoluto no se recomienda, simplemente limitar aquellas actividades que generen dolor. Por último, voy a mencionar algunos casos que requieren de valoración especial. En este caso está el dolor crónico, que se define como coxigodinia persistente. Es decir, que el mejor no va a mejorar tras 2 o 3 meses de tratamiento conservador. Y por otro lado está lo que es el desplazamiento importante del coxis, que en este caso se consideran tratamientos como las infiltraciones locales de anestésicos o corticoides, y en casos muy especiales lo que es la cirugía denominada coxigectomía, que es solamente en casos muy seleccionados. Eso sería todo.